Buenos días, vamos a comenzar nuestra plática de hoy. Hoy vamos a estudiar la conferencia que habla pues acerca del organismo físico. Esta se llama La máquina humana. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo físico desde el punto de vista máquina? O sea, su funcionamiento es extraordinario y es una de las mejores máquinas que existen. De hecho, la mayoría de los inventos que existen están basados en lo que es el funcionamiento de nuestro organismo físico, ¿sí? Como las cámaras y otras, ¿verdad? Bien, pues hemos de empezar diciendo que el hombre es una máquina preciosa con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. Estos 5 centros son el intelecto, el movimiento, la emoción, el instinto y el sexo. Entonces son 5 centros maravillosos que hacen pues que nuestro organismo funcione en armonía. Cada uno de estos 5 centros penetra todo el organismo, sin embargo tiene su punto básico capital en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hablamos del centro sexual, diríamos cubre todo el organismo, tenemos sexualidad en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel, sin embargo tiene un punto básico capital en nuestros órganos creadores. Y lo mismo sucede con los demás centros. Primeramente vamos a hablar del centro intelectual. Está relacionado con todos los procesos del razonamiento, del pensamiento en general. ¿Sí? Se creía antiguamente que el centro intelectual era el más veloz de todos los centros. Se pensaba, ¿verdad?, que no había nada más veloz que el pensamiento. Y la meta era conseguir esa velocidad. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que existen otros centros en nuestra máquina orgánica mucho más veloz que el centro del pensamiento, ¿sí? O sea, que el centro intelectual. El siguiente centro es el centro motor, que controla todos los movimientos voluntarios como el hablar, el vestir, etc. ¿Sí? Cada uno pues de estos centros, decíamos, abarca todo el organismo. ¿Sí? Y el siguiente es el centro instintivo, está relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químico, la desgustación, la circulación de la sangre, etc. El proceso mismo de alimentarnos, de la digestión, pertenece a este centro, que es el centro instintivo. Su función principal, pues, es mantenernos con vida, nos protege constantemente, ¿verdad? El centro emocional es nuestra antena receptora de todas las impresiones provenientes del exterior. Debemos evitar las impresiones nefastas porque esto pues daña terriblemente nuestro centro emocional. Es decir, las emociones no las captamos nosotros con la mente, las captamos con el centro emocional que está ubicado en nuestro plexo solar. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, ¿verdad? Es el más veloz de todos nuestros centros. Igual tenemos sexualidad en todo nuestro organismo, pero tiene su punto básico capital en el sexo mismo. Así pues, que vemos que todas las manifestaciones de nuestro centro sexual son muy veloces. El sexo, pues, puede liberar o puede esclavizar al hombre. Tiene una extraordinaria energía muy sutil y veloz, ¿verdad? Sus manifestaciones se realizan a nivel molecular. Bien. La máquina humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Hay 2 fuerzas que hacen que el cuerpo físico se mueva, ¿sí? Y estos son, y esto es gracias a nuestros centros de la máquina humana, pero las fuerzas que lo hacen funcionar son los impulsos sutiles de la naturaleza. Eso es en primer lugar. Las radiaciones cósmicas, las radiaciones cósmicas en primer lugar, que son los impulsos pues provenientes o las energías provenientes del cosmos.
Y en segundo lugar, los agregados psíquicos. Entonces vemos que tenemos dos fuerzas que hacen que nuestro organismo físico se mueva. ¿Sí? El yo pues ejerce control en los 5 centros inferiores de la máquina humana. ¿Por qué decimos inferiores? Porque tenemos otros centros en nuestro organismo físico que son los centros superiores, que son el emocional superior y el intelectual superior. ¿Sí? Estos centros inferiores son influenciados por esas fuerzas energéticas provenientes del cosmos y también reciben la influencia de esos agregados psíquicos, ¿verdad? Pero los centros superiores del ser, que son el emocional superior y el intelectual superior, esos no tienen nada que ver ni con el yo, ni con esas fuerzas provenientes del cosmos. Quiere decir que no pueden mover esos centros. Esos centros superiores del ser solo son movidos por nuestra conciencia, nuestra conciencia superlativa del ser. Los 5 cilindros de nuestra máquina humana están desgraciadamente controlados por el yo. ¿Sí? Ese yo es pluralizado, o sea que no tenemos un solo yo, tenemos muchos yoes dentro de nuestro organismo. Por esa legión, pues, que vive en nuestros centros psicológicos, en nuestro espacio psicológico, habitan todas esas creaciones inhumanas que en nuestro interior tenemos. Desafortunadamente, tienen el poder de mover nuestro organismo físico a su voluntad, a su conveniencia, a sus propios intereses, para satisfacer sus propios, diríamos, vicios, ¿no? Entonces vemos que nuestra máquina humana es maravillosa, pero desafortunadamente depende de estas dos fuerzas, o sea, estas dos fuerzas que son las radiaciones cósmicas y el yo. ¿Cuáles son esas radiaciones cósmicas a las que nos referimos? Pues las energías provenientes del cosmos. Por ejemplo, la luna, que está, pues diríamos, más cerca de nosotros, ejerce una influencia extraordinaria en nuestro organismo físico. Cambiamos nuestros estados de ánimo según las fases de la luna. Y esto, pues, ya no es ningún misterio, todo el mundo lo sabe. Todos sabemos que cuando la luna cambia, también los estados de ánimo cambian. ¿Sí? Pero debemos de saber que no solo la luna influye en nosotros, sino también otras influencias cósmicas. Cualquier cuadratura nefasta en el espacio hace que las máquinas humanas, o sea, el ser humano, el organismo físico, ¿sí?, cambien también su conducta. Vemos entonces que es necesario que nosotros comprendamos todas estas cosas y que podamos independizarnos de esas influencias. ¿Sí? Independizarnos de las influencias es como decir, darle más oportunidad a nuestra conciencia, darle más oportunidad a la expresión del ser en nuestra máquina humana. O sea, que ya no sea solamente una maquinita manejada por el yo o por esas influencias, sino también que pueda ser alguien que exprese su conciencia espiritual, ¿sí?, que pueda realizar aquí en el mundo físico la misión o el propósito por el cual fue creado. Y para eso se necesita la actividad de estos dos centros superiores del ser. Repetimos, es el intelectual superior y el emocional superior. Afortunadamente, estos dos centros no pueden ser controlados por el yo, porque son controlados por la conciencia superlativa del ser, o sea, por el Buddhata. Sin embargo, al no darle esa oportunidad a la conciencia que se exprese en nosotros y solamente actuar como maquinitas mecánicas en este mundo, en esta vida, diríamos, mecanicista en la que llevamos, entonces es el ego el que mueve nuestro organismo,
provocando así todas sus nefastas consecuencias, porque el yo es la raíz del dolor, de la ignorancia y del error. Solo disolviendo el yo pluralizado desaparece la ignorancia, desaparece el error, desaparece pues el karma, porque hemos de saber que el karma tiene una causa causorum, y la causa causorum de todos estos sufrimientos debemos buscarla en todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Así pues, cuando el yo se elimina de nuestra psiquis, deviene a nosotros la auténtica y legítima felicidad. No tiene nada que ver esa felicidad a la que nos referimos con el dinero o con la posición económica, con los lujos, etc. Esa felicidad se refiere a nuestra conciencia, a la quietud de nuestra mente, a esa serenidad de nuestro pensamiento, esa serenidad de nuestro corazón. Eso es la auténtica felicidad, la expresión de nuestra conciencia en nuestra vida.